Feliz y bendecido día y comenzamos por aquí este directo donde hablaremos de la llave para vivir plenamente aquí, feliz, conectado con tu ser, conectado con tu esencia, conectado con tu grandeza. Por aquí voy a invitar a mi queridísima amiga Guayermina, una diosa encantadora que además tiene su propio método para desarrollar todo tu ser. Las dos compartimos métodos de desarrollo personal y Guayermina es tan diosa como yo. Así que cualquiera que elijas estará bien para ti, porque desde nuestro más profundo amor damos todo lo que podemos. Y vamos a invitarla por aquí. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante que es perdón. El perdón es la llave de la salvación. ¿Y de qué me voy a salvar? Pues de mis propios miedos, de mis propias construcciones falsas que hice para sabotearme el placer de estar aquí y vivir plenamente conectada con mis potenciales. Estamos avisando a los seguidores, vamos a seguir avisando a Guayermina. Gracias a las personas que se han unido en este momento. Y volvemos a invitar a Guayermina. No sé por dónde anda Guayermina. Vamos a esperar que se conecte, dice aquí, esperando que se conecte. ¿Qué es el perdón? ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar del perdón? Es que nos han hablado tan mal del perdón, o sea, como si fuéramos merecedores de ser castigados, de tener alguna deuda que pagar. Me dice por aquí que Guayermina no se puede conectar. Volvemos a invitarla. Volvemos a invitar a nuestra queridísima amiga Guayermina. Esperando que se conecte. Bueno, le seguía diciendo que el perdón. Nos han dicho así como que necesitamos que alguien nos confiese y nos perdone. Desde la postura de la Iglesia Católica, pues los sacerdotes te pueden llevar a liberarte del perdón, con esa escucha atenta y con esa reconciliación con Dios. Esa es una forma válida para los que siguen el camino de la Iglesia Católica. Pero lo más importante en verdad es que ya no hay más sacrificio, de que no hay nada que perdonarte, porque en verdad has sido inocente toda la vida desde que naciste. Así que el perdón te libera solamente de las propias creaciones que has colocado en tu vida para no vivir un aquí y un ahora en felicidad. Guayermina no se puede unir, no sé qué está pasando, no sé cómo invitarla de otra forma. Vamos a ver si de esta forma la volvemos a invitar y puede llegar. Tenemos que reconciliarnos con las redes, sí. A veces esta forma de comunicarnos a través de las redes nos cuesta mucho. Y como nos cuesta, pues se colocan todos los obstáculos. Entonces, ahí también puedo decidir de nuevo y decir, me libero de todas las barreras que coloco en el mundo de la tecnología para la comunicación desde este medio tan valioso. No se puede conectar Guayermina. Ay, por fin llegó mi reina. Madre mía, qué espera. Yo decía que me tengo que reconciliar con las redes, porque de las creencias que he hecho, de pensar que ellas me separan de la humanidad. Entonces, una vez que hice la reconciliación con las redes, apareciste, Guayarmina.
Si yo te contara que estaba buscando por todos lados y no te encontraba, estoy acostumbrada, fíjate, estoy tan acostumbrada a activar yo el directo que cuando es otra persona la que lo activa y yo intento entrar, no me dejan los duendes del Instagram. No te deja- Eso estaba diciendo, que bueno, que a veces nos cuesta tanto manejarnos de otra manera y conectarnos por las redes que inconscientemente nos saboteamos esa posibilidad de entrar rápidamente. Entonces, tenemos que nosotros accionar esa llave de la salvación que es el perdón y que lo entendemos como la intención de corregir cualquier pensamiento de miedo, de temor, de tristeza, de dolor que haya hecho en mi vida para seguir disfrutando plenamente de lo que la vida me ofrece, como en este caso estamos hablando de las redes. ¿Cómo se Sí, encuentra mi? totalmente. Ajá, ¿cómo estás, Guayarmina? Bien, precisamente por lo que estabas comentando, justo llevo varios días pensando en cómo nos cuesta dar ese primer paso. Hoy un poco el tema es perdonar, perdonarte, pero claro, ha surgido esto de cuando haces una cosa por primera vez o cuando no estás acostumbrada o acostumbrado a hacer algo, cuánto miedo da, cuánto cuesta hacerlo porque nuestro ego nos limita, porque de alguna manera nos está protegiendo, porque tiene miedo de que nos pase algo, ¿no? Porque al final viene por ahí, ¿no? Por el tema de protegernos, por la supervivencia, pero si entramos en conciencia es cuando de una manera consciente, vuelvo a repetir la palabra, tenemos que tomar decisiones. Es decir, esto me da miedo, estoy escuchándome como en eco. Yo no sé si las personas me están escuchando en eco por si le está No, molestando el eco. No, vale, porque yo sí me estaba escuchando y pensé que a lo mejor podía interferir. Entonces soy yo la que lo estoy escuchando. Y cuánto miedo da y cuán importante es decir, voy a hacerlo aunque me dé miedo, porque así voy a romper esa barrera de esa primera vez. Y luego también, como estamos hablando del perdón, perdonarme por no haberlo conseguido hacer en otras ocasiones, por no conseguirlo hacer en algún momento, poder permitirme ser imperfecta y poder permitirme cometer errores. O sea, el perdón es muy importante, pienso, para el avance y el crecimiento personal y profesional. Cuando no somos capaces de perdonarnos ni de perdonar, estamos en bloqueo energético, estamos en bloqueo en la vida. así es, Guayarmina. Estaba hablando antes de que entraras de qué daño hemos hecho de pensar, nos hemos hecho a nosotros mismos, porque siempre nos lo hacemos a nosotras mismas, de pensar que somos culpables y que la culpabilidad tiene un peso y un precio que pagar, ¿no? Y que necesitamos que alguien nos libere de ese precio. Y cuántas veces utilizamos cualquier medio para liberarnos del precio creyendo que el otro es el que me va a liberar y verdaderamente tú misma haciendo conciencia de lo que has hecho, tomando, despertando tus poderes, esos que tienes desde que naciste, ¿no? Despertando tu inocencia, volviendo al amor, te liberas del miedo. El único camino para liberarse del miedo es volver al amor. Y hoy Sí, nada es casualidad, porque yo siempre digo nada es casualidad. La lección de hoy de un camino para la paz interior, de un curso de milagro, es tan hermosa. Dice, lo único que tienes que sacrificar hoy es el miedo. Y de verdad, desde de eso, no, ese sacrificio que nos han hablado tanto en algunas corrientes espirituales, tiene que ver con eso. Lo único que se sacrifica, que se crucificó, fue el miedo a creer que éramos un cuerpo, que sí, éramos solo un cuerpo. Y en verdad, no somos un cuerpo. Por eso se habla de la resurrección, porque nuestra esencia es el amor. Entonces, creemos que somos un cuerpo y nos fijamos siempre en el cuerpo y en verdad no somos un cuerpo, somos una conexión perfecta de mente, cuerpo y espíritu. El cuerpo
tiene un propósito transitorio en la vida. Entonces, desde allí, pues no hay nada que sacrificar, no hay nada que perdonar, solo corregir esos miedos que aprendí después de mi nacimiento en función a lo que vi en el mundo exterior, porque sigue siendo tan inocente como Dios te crió, como te trajeron tus padres. Nacemos inocentes. Exacto, sí, hay un miedo intrínseco y básico en el ser vivo, ¿no? Para defenderse y sobrevivir, y es como instintivo, ¿no? Y a lo mejor incluso un bebé está en la selva y a lo mejor deja de llorar, de hecho las crías se callan en la selva porque saben que si no pueden ser depredados. Y eso es un miedo de supervivencia, pero luego hay como muchos miedos aprendidos, socialmente aprendidos, y la culpa aprendida, porque al final esta culpa con la que estamos cargando y con la que no nos permitimos perdonarnos, es una culpa aprendida porque nuestros padres nos la han enseñado, nuestros profesores, la sociedad, las religiones, las culturas nos enseñan que nos tenemos que sentir culpables a lo mejor por bostezar sin ponernos la mano aquí, no sé, por cosas que pueden ser súper... Yo recuerdo una anécdota, Raiza, de pequeñita, en la iglesia, que recuerdo que yo no era, en casa no se iba mucho, no era algo natural, ir a la iglesia era como, todo el mundo iba a la iglesia el domingo, y bueno, en casa no era algo habitual, mi abuela sí era muy de ir a la iglesia, mi madre un poquito menos, quizás porque mi padre no era mucho de ir a la iglesia, y yo iba un poco por curiosidad, porque yo soy muy curiosa, yo iba por curiosidad y observaba cómo se comportaba la gente y observaba a las personas que decían que creían en Dios y se comportaban de maneras que yo consideraba que eran como antítesis del amor y de Dios. Yo era pura observación, entonces me llamó la atención el hecho de que yo hice así y me pegaron un codazo porque estaba bostezando. Al lado había una mujer que era una tía abuela mía o algo así, me dijo, la iglesia no se bosteza. Y me dijo, es pecado bostezar, toser, estornudar. Me dijo una serie de cosas y le dije, pero si esto es súper rico, porque eso es súper rico, ¿sabes? Cuando te estiras, cuando bostezas, cuando estornudas, Claro, todo lo que era rico era pecado. Y le dije, pero si eso es súper rico. Y dijo, eso es pecado y no se puede hacer en la iglesia. Y no sé, y yo era muy pequeña, ¿eh? Y pensé, me llamó la atención cómo podía ser pecado cosas ricas. claro, imagínate. Entonces, en ese mundo de creencias nos manejamos muchas veces y lo hacemos desde el miedo al que alguien me vuelva a decir, bueno, mira, eso no se hace en la iglesia, es pecado. Entonces, la niña no entiende, de verdad, no entiende, pero se queda con esa idea Claro, grabada claro. y se hace una con la idea y sigue creciendo y como esa idea hay otras, Sí, sí. ¿no? Hay Como muchísimas que al final nos vamos incorporando en la mente y nos vamos separando de esa función de ser feliz aquí en la vida. Entonces, es verdaderamente, el pecado no existe. Y si le pudiéramos dar algún propósito al pecado, es descubrir que ante esa creencia que hay en mi mente de pecado, tengo la posibilidad de invertir y volver al amor. exacto. Si hay algún propósito, es decir, bueno, el pecado es la puerta de la salvación, porque es el que me va a permitir decir, bueno, esto que yo creo que es pecado, lo voy a convertir en un valor, porque es un valor, o voy a descubrir ese valor que está dentro de mí. Entonces, cada vez que te sientas que hay algo que te impide vivir la plenitud, que vivir tu diosa y conectarte con tu fuente, pues mira eso que está afuera, que es distinto al amor, y ese es el pecado. Y míralo y desde allí corrígelo. Porque lo único que vamos a sacrificar es el miedo. No hay más nada que sacrificar. Tenemos que ser libres y tenemos que sentirnos bien. Estaba pensando, Raixa, justo ahora, tú estabas hablando y yo tengo mucho sentido del humor y en el sentido del humor yo siempre he pensado que me ha salvado y en muchas ocasiones, ¿no? De estar emocionalmente baja y ese sentido del humor, ese jugar con cosas que te están ocurriendo que a lo mejor son
muy bestias y tú te ríes de ti misma, de la situación. Así es. Y claro, tú decías que el pecado, hablabas del pecado y yo en mi mente decía, el pecado no existe, pero el pescado sí. Aquí se dice pescado, ¿no? En Canarias. Es una broma súper mala, pero yo estaba en mi cabeza con el pecado, no, pero el pescado sí. Claro, claro, Y porque estaba cuando pensando decimos el perdón, ¿qué pensamos? Que hemos pecado. que hemos pecado. Y, O sea, el perdón está exacto. asociado con el pecado, con que yo soy mala, hice algo malo y necesito que alguien me libere de lo que hice. Entonces, ese círculo que tenemos en la mente de creer en el pecado y de creer que necesito que alguien me libere, me absuelve de ese error que hice, pues no tiene ningún propósito. Si le pudiera conseguir algún propósito, si alguna función pudiera tener el pecado en la vida, es decirte, pecado es error, anda a corregir el error. Sí, Invierte eso y busca lo opuesto a eso que es pecado, porque en verdad lo que existe es el opuesto al pecado. Lo demás es un mundo de construcción, de ilusión. Entonces, porque lo sí. único que existe es el amor. El odio es producto de la no vivencia del amor, pero lo que existe es el amor. Claro, justo estaba pensando en eso, en que en realidad el amor es como lo único que existe, como tú acabas de decir, y lo demás es todo como un constructo humano, mental, de separación, todo de separación. Y el pecado, del que tú estás hablando, en realidad es un constructo, una construcción humana para separarnos, producto de la iglesia, las religiones, de esas mentes oscuras que quieren separar a los seres humanos. Entonces crean, en fin, la palabra pecado, reír es pecado, es decir, el sentido del humor, que todo lo que sube la energía, el relacionarte con otras personas, incluso el sexo, ¿no? Y se habla sexo, es pecado, todo lo que sube la energía, el amor, la conexión, el reírte, la fiesta. Tú fíjate que cuando la iglesia ha querido dominar, hablo de la iglesia igual que de otras religiones, que yo la verdad es que no he estudiado religión en profundidad, pero cuando ves cómo las culturas subyugan, ¿no? A la población a través de normas asociadas al pecado normalmente, pues, ¿qué hacen? Quitan todo eso que alegra al ser humano. No pueden escribir poesía, no pueden cantar, no pueden bailar, no pueden relacionarse, no pueden abrazarse. O sea, incluso en sociedades como la actual, en la que estamos viviendo nosotros, con el miedo, a través de diferentes herramientas, pues hacen que nos separemos, nos alejemos Así es. y nos odiemos. Y claro, si no eres consciente, pues incluso a personas a las que quieres muchísimo, puedes llegar a odiar, puedes llegar a enfadarte con esas personas porque no están siguiendo los preceptos que supuestamente son los correctos para que la sociedad funcione. Entonces tienes que estar muy despierta, muy despierto para darte cuenta de eso y luego también para no entrar en la culpa y no, porque entras también en un ciclo de culpa de, ay, yo lo he hecho mal, ay, yo estoy haciendo daño, y no entrar al lugar que te lleva a no perdonarte. Porque cuando no te perdonas y entras en todo ese bucle de soy la culpable o el culpable, vas a autosabotearte, vas a hacerte daño y vas a permitir que te hagan daño. Y ahí estás perdido, totalmente desconectado de tu Claro. ser. Así es, así es. Además, hay unas contradicciones que de verdad que las podemos ver fácilmente, como que, ¿no? Y una de ellas es, desde que naces tienes un pecado original, imagínate, o sea, imagínate eso, el pecado original desde que naces, que conozco de la Iglesia Católica porque estuve mucho tiempo allí y si me Claro, considero católica, de verdad, sí, pero sí, desde la posibilidad de ver que Dios es solo amor y eso es lo que es, de que tienes que amarte a Dios, que es la vida, que es el amor, sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ama la vida, no atentes contra la vida, ama, que es la esencia de tu ser, y ama a tu prójimo como a ti mismo, no más ni menos.
Pero aun cuando en ese equilibrio pudiera darse un desequilibrio, pues eres inocente porque Él no vino a crucificar a nadie, Él vino a salvarte del miedo. Y Sí, entonces, si nos ponemos a ver, en otro momento se habla en la Biblia, yo me he crucificado para salvarte a ti del pecado. ¿Y qué es el pecado? En verdad, el pecado para mí en estos momentos de mi vida es miedo. Porque todos los miedo, errores que cometemos es por miedo. La sí, gente puede cometer, atentar contra alguien por miedo sí, porque no reconoce su sí, grandeza, por sí, miedo sí, a perder, por miedo a quedarse solo, por miedo a morir, por miedo a que me dejen. Entonces, ¿cuántas cosas no vemos que se hacen por miedo? Entonces, ¿de qué nos exacto. vino a salvar? ¿Qué es lo único que tenemos que crucificar, ¿no? De verdad, y liberarnos es el miedo, que es lo que nos impide vivir un aquí y un ahora plenitud, pues. Sí, sí, sí. Recuerdo cuando era pequeñita, precisamente, escuchando, tú dijiste, Dios es amor, me acordé de mi hermana tocando la guitarra en la iglesia, cantando Dios es amor, La Lo Biblia lo viste, o algo dice, así era. Dios es amor. Pablo lo repite, Dios es amor. Búscalo y verás. En el capítulo 4 versículo 9 primera de Juan. Entonces, bueno, esa es la verdad. Dios es amor. Y el que ama no hace daño. El que ama, el que ama está conectado contigo, quiere tu bien. El que ama se entrega. El que ama no tiene miedo. El que ama no tiene necesidad de perdonar porque no hace daño al otro. Entonces, es tan importante reconocer la grandeza de la Sagrada Escritura, pero en profundidad el significado y el valor que tiene para ti. Ámate, ámate tanto y ama al otro como a ti mismo. No te dice, mira, ese solo mandamiento que para mí es un principio de vida, y ama la vida por encima de todo, y ama a tu prójimo, es suficiente para caminar en la vida. Para caminar en la Sí, vida. Estoy haciendo algo y en ese algo que estoy haciendo, digo, esto lo estoy haciendo con amor, me estoy amando, esto que estoy regalando, lo estoy regalando con amor, desde el profundo amor, como si me lo diera a mí misma, o lo estoy regalando por compromiso, o me estoy regalando porque, ay, porque, para que no se vaya, ¿no? ¿Desde sí, dónde estoy regalando? ¿Desde el miedo? ¿O en verdad estoy regalando desde la abundancia, desde el amor? Entonces hay tantas cosas exacto. que podemos mirar desde esos dos principios básicos que son los dos primeros mandamientos, que si lo miramos, pues no vamos a tener problemas en la vida. Porque además tiene que ver Exacto. también con uno de los órdenes desde el punto de vista de las constelaciones, que es el equilibrio, pues, el equilibrio y también el orden, pues. Exacto. Y, Es y en curioso, ¿no? Porque... Mm, mm. no, está bien, Dime, dime. Raiza, perdón. No, no, dime. Raiza, ¿sabes qué? Yo no sé las demás personas, pero yo te veo, se te está escuchando, pero te veo así como entrecortada, en medio nebulosa, y puede ser la cobertura, pero se te escucha. Vale, se te escucha, no, no se te ha Ay, entrecortado en yo ningún me veo momento. bien, Pero, ¿cómo será? ¿Por qué será? vale, ok, ok. Si tú te ves bien, a lo mejor soy yo la que estoy recibiendo más ¿sabes? La señal, pero yo te estoy escuchando perfectamente. Y por momentos te veo así como que no coincide la imagen con lo que estás diciendo, pero estás ahí y se escucha, ¿sabes? O sea, perfecto. Vale, vale. Lo importante también es que las personas que estén por aquí nos están escuchando bien. Me llama la atención, Raiza, lo de Dios es amor, porque el amor, claro, es una vibración súper elevada, súper alta, asociada con la felicidad, con la alegría, con la compasión, con el perdón. Y al otro lado está el miedo, la culpa, la separación. Y El vivimos en una sociedad, sacrificio. claro, y vivimos en una sociedad y durante miles de años que proclama el amor a Dios y no sé qué, pero resulta que nos divide. Y entonces, bueno, terminé de leer hace unos días un libro que era un masacote así,
que era del siglo XIV, una historia del siglo XIV, ¿no? Era la continuación de los Pilares de la Tierra. Mm. Y bueno, todavía tengo en mi cabeza pesadillas muy fuertes, porque es que eran cosas muy fuertes, claro, de sacrificios que se hacían en nombre de Dios, guerras en nombre de Dios, unas salvajadas en nombre de Dios, en nombre de la iglesia, y yo decía, pero si es que si Dios es amor y Dios es perdón, ¿cómo pueden hacer esas cosas? Fue muy bestia, era una novela, ¿eh? Lo que pasa es que son novelas basadas en hechos reales, no, Claro, claro, no te claro. lo inventas de la nada, es fantasía, pero a la vez emplean cosas que ocurrían. Y me llama mucho la atención eso, gracias a Dios, la sociedad en la que vivimos, no ocurren esas salvajadas aquí, en esta sociedad en la Claro, que vivimos. Se buscan otras maneras. Sí es verdad que hay sociedades, lo cual me parece horrible y ojalá deje de pasar, que sí emplean todavía sacrificios y agresiones hacia el ser humano, hacia la mujer y hacia el hombre también, que no debería ocurrir. Ojalá, ojalá, ojalá desaparezca. Y es más, también pienso, Raiza, que es donde ponemos el foco, porque estaba pensando mucho también yo, por ejemplo, no veo noticias, no me gusta empaparme ni intoxicarme con vibras bajas. Y la gente me dice, no estás informada, estoy súper informada, porque es que aunque no quieres, por WhatsApp y por todos lados me llega la información o me dicen, ¿no te enteraste de esto? Te vas a claro. enterar, ¿sí? Sí, pero prefiero estar en vibra alta, con salud, porque donde yo pongo el foco, creo mi realidad. Yo soy una parte de esa realidad. Yo soy Claro. un copito de nieve de miles y millones de copitos de nieve. Si todos nos focalizamos en el miedo y la separación, vivimos una sociedad en miedo y separación. Si todos nos Así es. focalizamos en felicidad, en conectar, en perdonar, en amar, pues evidentemente la sociedad va a cambiar. Para que cambie, tenemos que cambiar nosotros y yo ahí sí que soy súper focus en eso, ¿sabes? Para mí y para la sociedad. Sí, sí, verdaderamente es así. O sea, tal como lo decíamos al principio, si hay algo que sacrificar, si hay algo que perdonar, ¿no? Y si el perdón tiene algún propósito en la vida, es que sacrifiques el miedo. Sacrifica el miedo y vuelve al amor. Vuelve a esa conexión contigo, vuelve a esa presencia, vuelve a esa posibilidad de sentirte plena, vuelve a la paz, vuelve a la entrega, vuelve a la confianza, vuelve a la plenitud. Eso es lo único que te puede brindar esa idea de creer que el perdón cumple alguna función. Y la única función es sacrificar verdaderamente el miedo y volver a ti, volver al amor. Es lo único, es la única función que cumple. Que hemos hablado de que Dios es amor, que Dios es verdad y vida. Sí, Dios es amor, verdad y vida. Lo que pasa es que hemos hecho cosas verdaderamente horribles en nombre de Dios. Y cada vez que el hombre hace cosas en contra de sí mismo, está desvalorizando lo que es la verdad, la vida y el amor, porque no está afuera, está dentro. Pero para nuestra posesión de querer controlar el mundo, pues hacemos todo en nombre de lo que es más grande, que es la vida misma, pues. Claro, a alguien hay que echarle la culpa, ¿no? Claro, a alguien que echarle la culpa, entonces se la echamos a Dios y decimos, si nos va mal Yo en no la vida, fui, fue decimos, Dios. es que Dios no existe, ¿no? Entonces, bueno, y así vamos, y vamos colocando etiquetas. Yo no digo, Dios no es un ser, no, Dios es esa esencia aquí y ahora de conexión con todo, de poder vivir plenamente en ti. Ese es Dios. Es una esencia, un estado de presencia de aquí y ahora, ni en el pasado ni en el futuro. Un estado de certeza aquí y ahora, un estado Sí, de confianza aquí y ahora, un estado de plenitud aquí y ahora. Eso es Dios y eso es el amor. Si yo me siento bien con mi pareja, si yo todas las mañanas disfruto de levantarme y acostarme, si yo a la hora de conversar con él eh, podemos intercambiar opiniones distintas y nos entendemos, si yo a la hora de administrar el dinero puedo administrarlo y sentirme bien con él, si yo puedo compartir una comida, si yo me siento plena en su compañía,
yo puedo decir entonces, vivo el amor con mi pareja. Y así mismo es vivir la vida con Dios. Raitza, Y si no, dime, perdona, no, dime. que Ya terminé. sí, tengo una pregunta, como nos quedan 5 minutos nada más, tengo una pregunta simplemente para que la contestes si quieres y porque pienso que es una aportación y bueno, y a lo mejor la gente tiene curiosidad y puede preguntar también, ¿qué te ha costado a ti más en la vida? ¿Perdonar a los demás o perdonarte a ti? ¿Y sientes que has perdonado de corazón o todavía sientes que no, que todavía hay un trabajo por hacer para poder perdonar de verdad, de corazón, tanto a los demás como a ti? Vale, muy interesante esa pregunta, muy buena. Es que me surgió ahora. Súper interesante y súper buena. De verdad que yo vengo de una familia que ya tenía un camino en la espiritualidad. Yo llegué de última de 6 hermanos, pero ya ellos habían hecho un camino. Entonces yo llegué fácil a este camino. Yo no llegué desde el sacrificio ni desde la búsqueda porque tenía un problema que resolver. Yo llegué facilita, así como que estaba el camino abierto y yo entré. Y siempre he sido fácil para perdonar, ha fluido. Más bien, desde muy pequeña me decía que era como que muy tonta, porque la gente me hacía algo y yo no me sentía aludida. Tampoco me sentía con rencor, ni me iba muy molesta ni nada. En la medida que vas creciendo, que quizás comienzas a tener desafíos más grandes, tuve la oportunidad también pues de tener encuentros difíciles, ¿no? Cuando te divorcias, si te divorcias por una traición o si te divorcias por una situación compleja, pues eso te causa dolor y, y a lo mejor por un tiempo te tienes que proteger para transitar el camino del dolor y no estar junto con el perpetrador, ¿no? Porque es una manera psicológica de protegerte. Pero no he sido rencorosa en mi vida. Nunca he sido rencorosa. Y en la medida que fui creciendo, yo creo que lo que más me ha costado, por darte una respuesta, ha sido reconocer mi grandeza y reconocer los dones que Dios me dio y ponerlos al servicio de mí misma y de los otros. Porque a veces en la espiritualidad, ¿no? Creemos en la humildad y en la humildad ponemos por debajo la vida, pues lo que somos y nos hacemos más chiquitos y en el fondo nos estamos haciendo arrogantes ante la vida misma porque no mostrar tus bondades, no mostrar tus tesoros es decir, no los quiero y es hacerte arrogante ante quien te los dio o ante la forma como llegaste a la vida. Entonces, cuando reconocemos la valía que tenemos y la ponemos al servicio de la vida sin hacernos y aceptamos que es un regalo de la vida, o sea, hay gente que tiene unas cualidades y digo, yo no sé hacer eso. Y eso es hermoso y acéptalo, mírate, agradécelo, porque eso es un regalo que tienes que, mira, que yo no lo tengo, o por lo menos si lo tengo, no lo tengo tan despierto, ¿no? Y ponlo al servicio de la vida, no lo escondas. Cuando lo escondemos, ¿no? Por miedo a que nos rechacen o por miedo a que nos digan, ay, ella se cree tal cosa, o por esos complejos que tenemos nos hacemos arrogantes ante Dios que te dio todo en bandeja de plata y que lo desprecias. Exacto. Entonces, eso ha sido más difícil quizás para mí, ¿no? Poder sacar mi grandeza sin ego, pero decir, pues reconozco que Dios me dio infinidad de cosas para ayudar a otros y sobre todo para ayudarme a mí misma. Y Sí, esa es la verdadera humildad, no esconderlo, exacto, sino servir con ellos. exacto. Sí, nos vamos a los extremos, ¿verdad? El ego, digamos que malentendido o mal gestionado, nos lleva a los extremos, o al extremo de somos los mejores, o al extremo de somos los peores. No nos quedamos en ese punto de equilibrio, de autoamor y de, como tú dices, una humildad sana, de dar lo mejor de ti, de brillar y no creerte ni mejor ni peor que nadie. Me encanta. Siempre se llega a ese punto en la vida, ¿no? Es un constante o una constante búsqueda para estar en ese equilibrio.
Y te lo crees, Guayermina, cuando los otros te lo dicen. Ay, Guayermina, tú eres buenísima para ser directo. Tienes una sutileza, un encanto, te mantienes allí tan serena y tú dices, o sea, no crees nada de lo que te están diciendo. Eso es de verdad decirle a la vida, no me creo que yo soy esta. Y esto es una de falsa respeto. humildad. Que en vez de Exacto, empoderarte, ¿no? Es como que yo te regalo algo y te digo, mira, exacto. oye, te traje esto. ¿Ves? Y tú dices, ay, no, ¿para qué te molestaste? No te Sí, preocupes, o sea, yo tengo mucho que no. sí, No, no, o sea, la vida tienes ese talento, ese valor. sí, Aplícalo, utilízalo, porque si sí, no, pues, y de hecho la Biblia lo dice, te dieron en una parábola, te dieron tantos dones, ¿qué vas a hacer con ellos? Uno los sembró por un camino, otro dijo, no, yo los voy a esconder porque me los van a robar. Esos son los tesoros de los que exacto, te estamos hablando desde el principio, pues del tesoro de la paz, del tesoro de la dicha, del tesoro de la eternidad, de reconocer tu grandeza, de reconocer que eres uno con la fuente de la vida y que en ti están todas las posibilidades. Eso es el tesoro. Si no reconocemos eso, estamos de espalda a la vida, de espalda exacto. al amor. Y ¿Cuántos nos hacemos regalos? arrogantes, nos hacemos Exacto. más grande que la vida, nos hacemos más grande que el amor y al final terminando una grandeza que no existe y terminas en un estado depresivo. Sí, sí, Raiza. Pues acabó la media hora y nos llevamos un montón de regalos. Yo me llevo un montón de regalos y toda la gente que está aquí se lleva un montón de regalos y la gente que lo escuche grabado se llevará muchos regalos. El regalo de aprender a apreciar nuestros dones y nuestros talentos, aprender a perdonar y a perdonarnos, aprender a no darle la espalda a la vida, a estar de frente a la vida y estar conectada con el amor. Todo lo que nos haga vibrar bajo, hacer sentir mal, sentir, como decía Raiza, rencor, rabia, miedo, todo eso nos aleja de la fuente, del amor, de Dios, de la vida, de como lo quieres llamar tú, pero que te Claro. haga sentir súper guay, chévere, padre, como lo quieras llamar según el lugar en el que vivas. Chachi Así Piruli. es, Es así es. así. Bueno, te dejo el cierre, Guayermina. Invita a la gente a nuestro grupo. Tenemos un grupo de Telegram súper bonito que se llama Despertando a la diosa que eres. ¿Qué pasa? Que suena a que las diosas somos las mujeres. Las diosas están dentro de cada mujer y de cada hombre. Los hombres también tienen una parte femenina que tienen que despertar o lo ideal sería que la despertaran y la trabajaran. Las mujeres también tenemos unas partes masculinas que tenemos que trabajar para poder estar como seres humanos en equilibrio en este maravilloso planeta que tenemos que cuidar y que nos está cogiendo, ¿no? La madre tierra. Así que vamos a, como bien dice Raiza, a ser nuestra mejor versión, a brillar y vengan a nuestro grupo si quieren, mujeres, hombres, todas las personas que quieran crecer y conectar con esas diosas que tenemos en nuestro interior y que nos hacen ser nuestra mejor versión cada día, que no como exigencia, sino como algo maravilloso, el poder brillar y el poder aportar lo mejor, cada uno con sus dones y cada una. Muy bien, entonces los esperamos en nuestro grupo de Telegram. Muchas gracias por participar de este encuentro. Gracias a Aquí todos estamos al y servicio de gracias a la ti. vida, de lo más grande, al servicio del Gracias, amor, Raisa. con profunda gratitud por los dones que Dios nos dio. Chao, gracias. Chao. Feliz día.